Cirujanos, ¿cuál fue el mayor error que cometió mientras operaba? Estudiante de medicina aquí, estaba viendo una operación de rodilla cuando el cirujano se detuvo de repente. Miró hacia el personal absolutamente conmocionado y pregunta: «Esta es la rodilla equivocada, ¿no?». Básicamente, le dijeron que operara la rodilla equivocada y el canal de Albay se dio cuenta de que era demasiado guapo para ser la rodilla que necesitaba la operación. Afortunadamente, no se hicieron daños permanentes, el equipo volvió a hacer todo y reprogramó la cirugía. Este es el segundo relato de un cirujano que realizó una operación en el órgano incorrecto debido a una mala indicación del personal. ¿Qué está sucediendo en los hospitales? Es fundamental que la comunicación y la marcación sean claras para evitar situaciones de este tipo que pueden tener serias consecuencias para los pacientes. La atención y la precisión son vitales en el ámbito médico. En realidad soy bastante pobre IRL, un buen amigo de internet tuvo la amabilidad de compartir algunos premios conmigo, lo cual fue extremadamente amable de su parte. No revelará el nombre para que no se spam, pero espero que esto aclare las cosas. 2020 fue un año difícil, y aunque generalmente no puedo dar, por una vez puedo. Todas las respuestas a este comentario obtienen un oro. Mantente a salvo, reditores. Conserva el reconocimiento, pero deseo que el 2021 sea un año más favorable para ti. A partir de los 500 caracteres que he leído, parece que eres una persona agradable. Espero que el universo te compense y que tu futuro sea 2 veces más brillante que lo que has vivido hasta ahora. Papá es un veterinario y lo he ayudado en muchas llamadas de la granja. Una vez sacamos una pantorrilla de una lechería que se negó a presionar por Dios sabe qué razón. Cuando de repente escuchamos un pop desagradable y vimos caer su cadera. No estoy seguro de que salió mal, ya que fue hace mucho tiempo y trabajar con mi padre me convenció de que no fuera al campo de la medicina por cualquier motivo. No me importa la sangre y las cosas, pero la presión me alcanzaría rápidamente incluso con los animales donde las consecuencias no son tan graves. Pero sí sé que tuvieron que dejar esa vaca. Después de que nos fuimos, mi papá tuvo que mirarme y darme una dura lección para aceptar el fracaso. Puedes odiar el fracaso, puede hacerte sentir lo suficientemente bueno, puede destrozarte dentro y aplastarte. Y nadie puede decirte que no fue tu culpa o puede hacerte sentir mejor al respecto. Pero al final del día, la vida continúa. Y todo lo que realmente puede hacer es aceptarlo y seguir avanzando. Es una experiencia dura. Ayudar a tu papá en situaciones así tiene que ser pesado, sobre todo con lo que pasó con la vaca. Entiendo por qué eso te alejó del campo médico. La lección sobre el fracaso es real. Todos enfrentamos momentos difíciles y lidiar con ellos nunca es fácil. Pero aceptar lo que no se puede cambiar y seguir adelante es lo que realmente importa al final. WTF 12 Ternions, que es una locura. Sin embargo, no es un cirujano sino como MT, accidentalmente bloqueé mi computadora portátil, gráfico electrónico de pacientes, y las llaves de los pacientes en un apartamento de pacientes respiratorio severo, todo salió bien. De edición también después de leer algunas de las respuestas de comentarios. Esperamos que 2021 sea un cambio completo de 180 grados para usted. Eso de dejar las llaves y la laptop dentro del apartamento es bastante estresante. En el momento, puede que sientas que todo se complica. Pero lo bueno es que al final todo resultó bien con el paciente. A veces, en situaciones complicadas, las cosas se arreglan de forma inesperada. Y claro, todos queremos que este año sea mejor que el anterior. Estudiante de medicina, en mi colocación de anestésicos. Fui a ver a un paciente que se circula esa mañana. En mi camino de regreso a los teatros para informar, la enfermera llega corriendo por el corredor para decirme que el paciente había sido completamente anticoagulado la noche anterior porque los cirujanos se habían olvidado de descubrirlo. Si nadie nos hubiera detenido antes de darle la epidural, ella habría sangrado en su columna vertebral y se paralizaría incluso antes de que los cirujanos la abrieran. Y eso habría sido aún peor porque si ella sangrara, no hubiéramos podido detenerlo. Es difícil como estudiante de medicina conocer su lugar y cuándo hablar. Está rodeado de profesionales y cuando ve algo como una dosis terapéutica completa de anticoagulantes en la lista de medicamentos de los pacientes, no desea cuestionarlo porque seguramente todos los que están por encima de usted saben lo que están haciendo. El consultor con el que estaba trabajando me dijo que ha habido historias de estudiantes de medicina que no hablan, cuando los cirujanos han comenzado a operar en el lado equivocado, dando drogas donde está contraindicado, etc. Y lo han sabido. Es una experiencia intensa. Estar en una situación donde debes decidir si intervenir o no es complicado. Recuerdo que en la facultad nos hicieron hincapié en la importancia de hablar cuando algo no está bien. Ser estudiante de medicina significa enfrentarse a estas decisiones. Es fácil pensar que los demás siempre tienen la razón,
pero a veces una voz puede marcar la diferencia. Aciertos y errores son parte del aprendizaje. Escuché una historia sobre un quiropráctico. El hombre entra en su cita y no se puso sus formularios de información que tenía una barra de metal en el cuello. Por supuesto, no es culpa de los quiroprácticos que el hombre no haya dejado la información muy necesaria, pero sigue siendo un error, ya que debería haber preguntado de todos modos si había algún historial médico importante. En pocas palabras, el quiropráctico rompe el cuello de los chicos e instantáneamente lo mata. El quiropráctico mantuvo su trabajo debido a que tenía pruebas de que era negligencia del paciente, pero no creo que haya mantenido el trabajo de todos modos. Accidentalmente matar a alguien tiene que pesar sobre ti. Escuché una historia sobre un quiropráctico. Un hombre llegó a su cita sin mencionar que tenía una varilla de metal en el cuello. El quiropráctico no preguntó por su historial médico y, al final, le rompió el cuello y el hombre murió. Aunque el quiropráctico mantuvo su trabajo por negligencia del paciente, no creo que pudiera seguir adelante con su vida. Ese tipo de accidente te afecta bastante. Como cirujano, y un compañero ortópodo, la gente confía en ti para que hagas lo mejor posible, no ser perfecto. Los errores son devastadores, pero no son una traición a la confianza. Dicho esto, estoy de acuerdo al 100% con el resto. Incluso cuando las cosas van según el plan, ¿debería haber puesto ese tornillo allí? ¿Ese lado necesitaba más apoyo? Gracias por compartir. Es interesante ver cómo la gente confía en los cirujanos. Recuerdo a un amigo que opera y siempre menciona esa presión. A veces, se siente bien si todo sale bien, pero siempre hay dudas. En su mente, cada decisión es crucial. Es una mezcla de confianza y autocuestionamiento constante. Al final, saben que no se trata de ser perfecto, sino de hacerlo mejor en cada situación. Gracias por responder tan honestamente. Después de que me trataron mi aneurisma, contacté a uno de mis cirujanos, en FB, y le agradecí por no cometer un error. Él fue quien puso un drenaje en mi cerebro para aliviar la presión. Estaba hurgando con mi capacidad para caminar, hablar y vivir de forma independiente. Es bueno ver que tuviste una buena experiencia con tu cirujano. Es un momento difícil cuando enfrentas algo así, y es importante reconocer a aquellos que te ayudan. Suena como una decisión valiente de contactarlo. La salud es un tema serio y tener a alguien que sepa lo que hace puede marcar la diferencia. Espero que te estés sintiendo mejor ahora. Ay. Siempre tomo un informe externo con un grano de sal. El 98% de las veces todo está bien, pero es el 2% que debemos ser cauteloso. Una vez que estaba haciendo un examen físico regular para el trabajo. Va el informe de THW Chest X-ray del radiólogo, documentando que todo era normal, luego revisé el cofre X-ray yo mismo. Vi un par de sombras de seno. El problema es que mi paciente era hombre. Tenía poco o ningún tejido mamario, no los que pueden aparecer en el cofre X-ray. Se disculpó con mi paciente. Explicó el problema y le pidió al paciente que volviera a la instalación X-ray solicitando otra revisión. Por eso es fundamental que revises las películas por tu cuenta. Un paciente tenía un historial de hematuria gris sin dolor durante 5 años y se habían realizado 3 tomografías computarizadas, todas consideradas normales. El médico anterior confiaba plenamente en los informes. Al revisar las imágenes antiguas, fue evidente la presencia de un tumor en crecimiento que ya se podía observar en la primera tomografía de hace 5 años. Esto me recuerda al momento en que se suponía que una mujer de 24 años debía recibir un trasplante de riñón en Toledo, con su hermano como donante. Después de que se retiró el riñón sano, una enfermera lo arrojó accidentalmente a la basura. ¿Cómo es eso posible? La joven logró obtener otro riñón, pero el partido no fue tan cercano como lo había estado con su hermano. La familia recibió $650,000, y el programa de trasplante se cerró por un tiempo. Esto me recuerda a una historia de una mujer de 24 años que iba a recibir un trasplante de riñón en Toledo, con su hermano como donante. Después de quitarle el riñón sano, una enfermera lo tiró a la basura. No entiendo cómo pasa eso. Al final, la mujer tuvo otro riñón, pero no era tan compatible. La familia recibió una compensación y cerraron el programa de trasplantes por un tiempo. Fui a cirugía para eliminar un adenoma pituitario, y estaba muy nervioso. Me dieron el PrEP sedante, que me golpeó de inmediato. Me llevaron a lo donde había una docena de personas en matorrales preparándose. Mi esposa me dijo, mira. Hay todo un ejército de personas aquí para ayudarte. Respondí, oh, no.
¿Cómo les vamos a alimentar? Permitir que exploten las granjas de la zona es una necesidad desafortunada para mantener el flujo de suministros. Los convoys de carga tienen un límite en su capacidad de transporte. En su posible defensa, pagué el trasero por gafas que suenan mucho como usted describió. Gafas recetadas, y la marca era Silueta, o algo similar. Varios cientos, solo para los marcos. Las gafas más caras que he tenido. En 6 meses, me pusieron 2 veces exactamente como usted describió aquí y tuvieron que ser enviados para reparaciones, 1 mes para recuperarlos cada vez. No mucho después, se rompieron nuevamente en el auricular en lugar de la nariz. Los arrojé en un cajón y pedí algunas gafas chatarra de Zenni que son mucho más confiables. Me hace recordar una frase antigua que dice que cualquier persona puede construir un puente que no se derrumbe, pero solo un profesional capacitado puede diseñar uno que simplemente no caiga. Hace décadas fui técnico veterinario y apoyé las cirugías complementarias. No fui parte de la primera operación, pero reabrimos a un perro para empeorar el dolor abdominal y descubrimos que el animal había tenido una fuga de bilis lenta desde la primera cirugía, todas las entrañas estaban juntas y los colores eran Willy Wonka raro, lavendo ligero y verde pálido. El cirujano lloró después del palabras y habló de dejar a vender pendientes en el mostrador de joyas en Target. Este fue un respiradero, este fue un veterinario generalmente excelente que tenía algo malo raro. Ese día fue intenso. El veterinario se había enfrentado a algo muy raro y desafiante. A veces, el trabajo en la clínica no es lo que parece, y ver ese tipo de situación puede afectar a cualquiera. Era un buen profesional, pero incluso los mejores se sienten abrumados. Al final, todos tenemos nuestros límites, incluso si eso significa cambiar de rumbo en la vida. Tenía 15 años y en el hospital por asma. Entraron y dijeron que necesitaban volarme por la vida debido a mis resultados de rayos X. Mientras estaban afuera estableciendo eso, levanté la vista en una neblina y le dije a mi madre que nunca tomé una radiografía. Paciente equivocado. Mi nombre es tan único aunque. Como en nadie lo olvida. Entonces, nunca volver a ir a ese hospital. Eso suena realmente loco. Imaginarte en esa situación a los 15 años, asustado y confundido. No te tomaron en cuenta por un malentendido. La verdad, es algo que queda grabado. Es gracioso pensar que tu nombre es tan único, pero no te salva de errores así. Entiendo por qué no querrías volver a ese hospital. La experiencia debe haber sido intensa. Desde el lado del paciente, eso es tan perfecto. Tuve una cirugía y el único problema era una complicación posterior a la operación en la que me sentí abandonado. No fue amenazante de la vida, pero fue difícil. Nunca culpé a mi cirujano, pero su comportamiento cambió algo después, por lo que tal vez se culpó a sí mismo. Debería enviarle una tarjeta agradeciéndole por lo que me ha dado. Cada vez que entro en la sala de un paciente y tengo la certeza de que las cosas no marchan bien, siento que debo prepararme emocionalmente. Es una experiencia difícil de enfrentar, me resulta muy incómoda. El año pasado fui a una cita regular de dentistas. Después de que me llamaron a la habitación, estaba haciendo nariz y mirando las radiografías en el monitor mientras esperaba al dentista. Mis dientes definitivamente no son perfectos y tengo 0 experiencia leyendo radiografías, pero solo me tomó unos momentos darme cuenta de que quienes fueran las radiografías definitivamente no eran mías. Resulta que alguien allí ese día tenía un nombre muy similar y estaba allí para extraer algunos dientes. Le di al dentista un sec para llegar a la misma conclusión, lo que hicieron, antes de decir algo. Pero estoy de acuerdo con el punto de este hilo de que en algún momento hay una participación humana en él. Proceso de recopilación / entrada de datos y para ese simple hecho de hechos sucederán. A mí también me pasó algo parecido en una consulta médica. Estaba esperando y vi unos documentos que no eran míos. Un poco raro, pero al final el doctor se dio cuenta antes que yo. Creo que estas cosas pasan. Siempre hay margen de error en cualquier sistema. Al final, solo son humanos tratando con datos. Así que hay que ser pacientes y entender que todos cometemos errores. Nunca he escuchado nada malo después de salir de la anestesia, pero vi una maravillosa exhibición de todos los trozos de tela empapados de sangre y yodo que se usaban, colgando de una especie de estante. Las primeras palabras de mi boca que recuerdo son, genial. ¿Es esa toda la sangre de la cirugía? Una tecnología genial y rápidamente cambió la rejilla sin responder. Sin embargo, puedo ver cómo podría no ser lo que alguien quiere mirar después de despertarse. Es curioso cómo reacciona la gente después de la anestesia.
Una vez un amigo mío despertó y comenzó a preguntar sobre las herramientas que usaron. Al final, terminó haciendo chistes sobre lo que había visto en la sala. No todos tienen la misma reacción, pero su humor hacía que todo se sintiera más ligero. Algunos podrían haberse asustado, pero en su caso, todo fue un poco más relajado. Tuve una reconstrucción de ACL hace unos 15 años y el cirujano entró en la habitación donde me estaba preparando para una cirugía, todavía totalmente lúcido, y me dijo la cirugía que iba a hacer. Confirmamos los detalles y luego firmó la rodilla que iba a operar con un bolígrafo. Todos estuvimos de acuerdo en que esta era la rodilla que estaba jodida. No entiendo cómo eso no es un procedimiento de sentido común en todo el mundo. Es similar a cualquier empleo de alta presión, hay muchas personas inteligentes que creen que no cometerían un error tan obvio, así que no consideran necesario tomar medidas adicionales para evitarlo. Sin embargo, los errores ocurren con frecuencia. Por ello, ahora se realizan actividades como marcar los lugares para la cirugía con marcadores y seguir listas de verificación paso a paso, porque resulta que se pasan por alto detalles pequeños pero esenciales. Al final del día, el dólar se detiene con el cirujano desafortunadamente, de ahí que se les paga tanto. Incluso si hubiera un tipo con una pistola que le decía que tomara la extremidad equivocada que necesitaría saber. Es claramente un error comprensible y una gran gente cometería tristemente, pero independientemente de que sea su error y no puede pasar la culpa. Es cierto hasta cierto punto, pero para aprender y evitar errores similares en el futuro, es necesario analizar el origen de estos errores en su totalidad, y no solo concentrarse en una parte. Este tipo de equivocaciones rara vez son causadas por una sola persona, y centrarse en buscar culpables restringe la cantidad de conocimiento que podemos adquirir de las experiencias. Sí, me abrió los ojos realmente cuán incorrecto puede ir una simple cirugía común. Y que puede sucederle a cualquiera de los cirujanos, no importa cuán buenos seamos. Recuerdo mi primera aplicación hace 2 años. A mi asistencia me dijo que esto podría suceder y admito que una parte de mi cerebro en el fondo de mi mente dijo, jajaja sí, de ninguna manera. Ahora siempre estoy atento al colocar los trocaros en casos laparoscópicos. Me alegro de que su aplicación de regazo haya salido bien. Espero que la recuperación no haya sido tan mala ya que su apéndice estalló, emoticono cara triste. Es interesante ver cómo algo tan común puede salir mal. Al principio, cuando te dicen que todo puede pasar, suena como una exageración. Pero después de tener una experiencia cercana, cambia tu perspectiva. Siempre necesitas estar alerta, incluso con procedimientos simples. A veces, las lecciones más duras son las que más nos enseñan. Me alegra saber que todo salió bien al final. La recuperación puede ser un proceso largo, pero es parte del juego. Probablemente tampoco haya muchos cirujanos que naveguen por Ascredit en un momento dado que tampoco sea acechador. Luego también tienen que haber cometido un gran error en su carrera. Estás hablando de un grupo bastante pequeño de potenciales respondedores en primer lugar, incluso antes de considerar si querrían compartir. Es cierto que no hay muchos cirujanos en esas plataformas. Y si alguno realmente cometió un error grave, sería difícil que lo compartiera. La presión en su campo es alta y la reputación cuenta mucho. Además, los que están en el medio suelen ser más reservados. Así que no sé si alguna vez veremos a un cirujano contando su historia en un foro público. Es un tema complicado. Trabajo con registros médicos, y una de las áreas en las que me especializo es localizar notas faltantes. Estaría sorprendido de cuántos registros terminan archivados en el lugar equivocado, o relleno en el escritorio de alguien y se olvidaron, o se eliminan por error, o, en raros escenarios de peor, mal etiquetados como el paciente equivocado. No voy a entrar en demasiados detalles porque sabes, no quiero arriesgarme a mi trabajo. Pero los errores básicos suceden. Sí, trabajamos en la industria médica, pero todavía somos humanos y todavía somos defectuosos. Es interesante ver cómo se pierden las cosas en una oficina. Una vez, ayudé a un amigo que trabaja en un consultorio médico. Tenía un montón de registros desorganizados y pasamos horas buscando notas, pero al final encontramos lo que necesitaba. Lecciones simples, la gente se equivoca y a veces los errores son más comunes de lo que pensamos. El orden es clave, pero todos somos humanos. El problema no es una etiqueta errónea, la gente comete errores, sino la ausencia de verificación triple. El cirujano debería haberse controlado para asegurarse de que todo fuera correcto. No es demasiado difícil hacer una radio o eco antes de la operación. En los últimos episodios de la serie R, muestran algunas técnicas, como verificar si los materiales están disponibles, etc.
También es por eso que cada vez más hospitales ponen códigos de barras en los pacientes, para evitar confundir a alguien con el paciente de la siguiente habitación. Se recomienda encarecidamente que los pacientes les digan a todos en el hospital quiénes son y para qué son. En los últimos 18 meses, han realizado 3 biopsias mamarias. Al recordar todas las imágenes y el proceso de identificación, resulta difícil pensar en un resultado así. ¿Podría ser un diagnóstico de cáncer sin biopsia? De lo contrario, habrían notado la ausencia de un clip, ¿verdad? Es inquietante. Por cierto, las 2 primeras biopsias resultaron benignas. Aún se está esperando el resultado de la tercera, que debería llegar en los próximos días. Diré generalmente cuando ocurre un error. Estar abierto, la disculpa y el contrito son de una manera tremenda. Nunca he tenido un error quirúrgico importante, solo errores de med/care. Pero solo ser por adelantado, explicando lo que sucedió, por qué sucedió y cómo lo solucionamos /, lo que puede haber causado realmente mantiene una relación con la mayoría de las personas. Lo más perjudicial que se puede hacer, especialmente en un entorno laboral, es cometer un error y después intentar ocultarlo, ya que es probable que te descubran. Es mejor ser honesto y asumir la responsabilidad, ya que las repercusiones de encubrir la situación suelen ser mucho más graves que el error inicial. La transparencia siempre será la mejor opción en cualquier circunstancia. Me quitaron un tumor de la rodilla cuando era el 8º grado. Era del tamaño de una pelota de golf, solo sobresalía justo en mi gorra de rodilla, por lo que no había absolutamente ninguna manera de perderla. Pero el personal todavía pasó por el proceso de preguntarme a mí y a mis padres si era la rodilla correcta, y luego escribir sobre él con marcador. Entiendo que ocurren los errores, pero siento que marcar el órgano / extremidad incorrecto / lo que sea para operar es uno de los errores más idiotas y negligentes. Es fácil pensar que es confuso, pero hay que considerar la cantidad de intervenciones que se realizan. A simple vista, puede parecer absurdo, pero con 15 pacientes en una semana, donde se hacen cambios constantemente y hay casos urgentes de última hora, es comprensible que se produzcan errores, ya que al principio todos son solo un número. No es que no se sepa qué cirugía hacer, sino que se tiene la creencia equivocada sobre lo que se necesita. La situación se complica por la acumulación de información de manera desafortunada. Miso se sometió a una cirugía ocular y dibujaron un gran círculo alrededor del ojo correcto, una flecha en la frente apuntando al ojo en círculo y una gran cruz sobre el ojo equivocado. Luego, después de la cirugía, no se le permitió lavarse la cara, así que tuvimos que intentar sacarlo con toallitas húmedas. Se había desvanecido marker en su rostro durante semanas, jajaja. Esa situación me hace recordar cuando un amigo se hizo algo similar en el hospital. Le marcaron con un bolígrafo donde lo iban a operar. Después de la cirugía, su cara parecía un mapa. Intentamos borrarlo con toallas húmedas, pero los dibujos no se iban. Se pasó días con las marcas. Al final, lo tomamos con humor y le llamamos el mapa de la aventura. Fue divertido, aunque al principio nos preocupamos un poco. La práctica común en mi hospital es que el cirujano que el / ella tiene que ver al paciente antes de que se compren al teatro, marque la extremidad para que lo eliminen con una gran flecha púrpura, y que el paciente esté de acuerdo en que esta es la parte que vamos a cortar. Si el paciente llega al teatro sin una gran flecha morada, sin cirugía. Eso suena bastante directo. Una vez, un amigo mío tuvo que someterse a una cirugía. El cirujano llegó y le mostró la parte que iban a operar, con la marca y todo. Mi amigo se rió un poco, pero también se sintió más tranquilo al ver que todo era tan serio. Al final, la operación salió bien y se fue a casa en unos días. Simple y directo, como tiene que ser. He tenido 3 biopsias de senos en los 18 meses y cuando pienso en todos los reimagen y etiquetado y la verificación de cumpleaños de la pulsera que hacen, es difícil imaginar que esto suceda. Supongo que este fue un diagnóstico de cáncer sin biopsia. De lo contrario, habrían visto que no tenía un clip, ¿verdad? Aterrador. Por cierto, las 2 primeras biopsias fueron benignas. El veredicto está en el tercer. Debería tener noticias en los próximos días. Eso suena bastante estresante. Pasar por tantas biopsias en poco tiempo debe ser duro. Me imagino que la incertidumbre de los resultados no ayuda. Es bueno que las primeras hayan sido benignas. Esperemos que la tercera también lo sea. A veces, todo el proceso médico puede ser confuso y asustador. Mantente positiva y rodeada de apoyo. Sí,
Trabajo en él para imágenes médicas y tengo entendido que nuestros médicos solicitan imágenes de otros hospitales, junto con sus informes, para hacer comparaciones con nuestro propio conjunto de imágenes/pruebas. Nunca solo funcionan el tratamiento de la acción basada en otro informe de los hospitales, a menos que la atención haya sido coordinada entre los hospitales. Siento que el cirujano debería haber solicitado su propio escaneo/biopsia/lo que sea que necesiten. Es interesante cómo funcionan esos procesos en el sector salud. La colaboración entre hospitales es clave para tomar decisiones bien fundamentadas. A veces, creo que hay una tendencia a confiar demasiado en lo que otros hospitales reportan, cuando lo mejor sería pedir más pruebas directamente. Al final, el uso de tecnología y análisis propio puede marcar la diferencia en la atención al paciente. Puede sentirse así, pero recuerde cuántas cirugías suceden. En la superficie se ve idiota, pero cuando tiene 15 pacientes en una semana, todas las programas y reprogramación y otros casos urgentes de última hora, las cosas pueden mezclarse ya que todos están esencialmente sin rostro antes. Nunca es que no sepa qué operación realizar y no se puede molestar en averiguarlo, es que cree que sabe qué operación realizar y está equivocado. Nunca es solo negligencia, es un montón de datos que se unen de una manera desafortunada que hace que la situación parezca diferente de lo que es. A veces, en la vida real, las cosas no son lo que parecen. Recuerdo una vez en la que un amigo estaba tan seguro de lo que debía hacer en una situación, que ignoró detalles importantes. Al final, se dio cuenta de que su confianza había sido mal colocada. Me hizo pensar en lo fácil que es cometer errores cuando estamos ocupados y sobrecargados. Nadie es perfecto, todos podemos equivocarnos. Acabo de someterme a una cirugía de cadera y todos con los que hablé, desde la recepcionista hasta el anestesiólogo y el cirujano, me preguntaron en qué Moderna estaba trabajando. Todos preguntaron en cada cita y en cada llamada telefónica. El cirujano luego firmó la cadera con marcador permanente el día de la cirugía. Estaba bastante seguro de que obtendrían el correcto, pero la buena noticia es que obtuvieron la izquierda. Eso de marcar la cadera suena un poco raro, pero supongo que es bueno que se aseguren. A veces en el hospital hacen tantas preguntas que te hace dudar. Pero al final, tener la certeza de que hicieron bien su trabajo es un alivio. Lo importante es que ya estás en el camino de la recuperación. La experiencia de la cirugía puede ser intensa, pero al menos ahora puedes reírte de ello. Cuando mis padres se casaron por primera vez, adoptaron un hermoso par de conejos. Hermanas. Deliberadamente salieron buscando 2 chicas, y estaban seguros de que eso era lo que tenían. Los llamaron Muffin y Fa y amaban a sus 2 hijas. Entonces mi papá fue a alimentarlos una mañana y encontró 4 bebés. Surgió que no eran hermanas, pero Fay era en realidad un hermano incestuoso. Incluso el veterinario no se había dado cuenta. Dejaron que Muffin cría a los bebés y luego los arreglaron a ambos. A veces, las cosas no son lo que parecen. Como esa vez que los padres de un amigo adoptaron 2 conejas. Pensaban que eran hermanas, pero resultaron ser un par de problemas. Al final, tuvieron crías inesperadas. Creo que todo fue confuso para ellos al principio, pero nadie se lo esperaba. Al menos aprendieron la lección de que siempre hay que verificar 2 veces. Su médico que llamó a las 8 de la tarde sobre la resonancia magnética estaba pensando en usted todo el día tratando de resolverlo. Espero que te dé algunas peleas cálidas, a pesar de que él fue incómodo al respecto. Probablemente lo presentó extrañamente, por diversión, porque todavía estaba tratando de convencerse de que era una buena idea valía la pena el costo. ¿Para usted? Es curioso cómo a veces la gente se preocupa más de lo que pensamos. Tu doc definitivamente tenía buenas intenciones al llamarte. Puede que no supiera bien cómo expresarlas, pero el hecho de que tuviera eso en mente todo el día dice mucho. A veces, esos pequeños gestos hacen la diferencia, incluso si se sienten algo torpes. Al final, la preocupación genuina siempre se nota. No soy médico, pero les diría a todos que hagan muchas preguntas. Investigue sus diagnósticos, sus medicamentos y sus pruebas y si algo no le parece bien, pregúntele al respecto. Si cree que uno de sus medicamentos se interpondrá en una prueba, pregunte. Si un médico le dice algo que no coincide con lo que ha leído, pregunte. No me refiero en absoluto a autodiagnosticar o cuestionar el consejo médico, solo quiero ser un defensor de su propia salud. Pasé años como paciente sin seguro en un sistema superpoblado y con exceso de trabajo y tuve que aprender de la manera difícil de que algunos médicos son mejores que otros. Siempre está bien preguntar, buscar consejos de más de un médico, e incluso llamar a su farmacéutico para obtener consejos e información sobre sus medicamentos, parece obvio,
Pero no suficientes personas piensan que lo hace. A mí también me pasó eso. Estaba en una situación médica complicada y un doctor me dijo algo que no me sonaba bien. Empecé a investigar por mi cuenta. Pregunté a otros médicos y hasta hablé con mi farmacéutico. Resulta que había opciones que no me habían mencionado. Aprendí que siempre vale la pena ser tu propio defensor en temas de salud. Nunca está de más tener claridad y conocer bien lo que te están recetando. Reconoce que los médicos son humanos, como tú. Si es un error que podría cometer en su trabajo, espere que un médico sea tan probable, tal vez aún más probable, de cometer el mismo error. Anticipar y estar preparado. Construya una relación de confianza con su proveedor de atención primaria y no tenga miedo de cuestionarlos. Muchas personas son criadas para tratar a los médicos como una figura de autoridad, pero usted es la autoridad número uno en su cuerpo y salud, no en su médico. Cuidado con el ego. Un médico que odia ser corregido o cree que lo sabe todo, probablemente no sea un médico con el que desee confiar en su vida. Hay narcisistas en la profesión médica. También hay muchos médicos bien intencionados, inteligentes y seguros que simplemente cometen errores, pero al menos deberían poder admitir al paciente cuando su equipo ha comentado un error. No tengas miedo de obtener una segunda opinión, o encontrar un nuevo médico por completo. Muy pocos médicos lo harán mal a propósito, pero los errores son parte de la vida. Si su médico parece propenso a los errores, empaca y vete. Están allí para ayudarlo, y si no encuentra útiles sus servicios, puede ir a otro lado. A veces, la gente olvida que los médicos son humanos. Recuerdo cuando un amigo tuvo un mal diagnóstico y, en lugar de aceptar la decisión del doctor sin cuestionar, buscó otro. El segundo médico fue más honesto sobre las posibilidades. Lo importante es sentirse seguro y no tener miedo de cuestionar lo que te dicen. Al final, confiar en ti mismo es clave, incluso en el ámbito médico. A la mayoría de los profesionales médicos les encantaría ser honestos con los pacientes sobre ciertas cosas, pero no pueden porque es un problema de responsabilidad tan grande no solo para ellos sino para su lugar de empleo. Los profesionales médicos están aterrorizados de ser demandados. Culpe a nuestra sociedad litigiosa y a médicos y enfermeras con exceso de trabajo. Es cierto. Muchos médicos desean ser transparentes con sus pacientes, pero el miedo a las demandas lo impide. Recuerdo que un amigo médico me contó cómo esto afecta su forma de tratar a los pacientes. A veces, lo que realmente piensan se queda guardado. Esto no solo afecta la relación con el paciente, sino también su propia salud mental. Es una presión constante que viven en su trabajo diario. Gracias. Ha sido duro pero ahora es mucho mejor. Le debo mi vida a las enfermeras y cirujanos que me ayudaron. Me encanta cómo espera mi cuerpo hasta que hay una pandemia para desmoronarse. Jaja. Recuerdo la primera noche que necesitaba SRAIS y fue una lucha. Me dieron un caminante y recuerdo a la enfermera que me animó mientras me ayudaba a conseguir las SRAIS. Tienes que estar de pie, esos primeros pasos que tomé después y los pasos más difíciles de mi vida. Es una experiencia dura, pero parece que ha salido adelante. Recuerdo a un amigo que también tuvo problemas de salud. Los enfermeros siempre están ahí dando apoyo. Es impresionante cómo pequeñas cosas, como un simple andador, pueden hacer una gran diferencia. Las primeras veces de recuperarse siempre son las más difíciles. Es bueno saber que ahora te sientes mejor. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.